Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de el área en que me estén viendo. En esta ocasión me tocará hablar de un grupo de pueblos semíticos que se establecieron en el Oriente Próximo, en el Levante Mediterráneo y en Mesopotamia. Sí. ¿Qué son grupos semíticos? Los grupos semíticos son aquellos grupos que comparten características lingüísticas en sus lenguas, así como en su religión, como en costumbres, ¿sí? Y para iniciar con este grupo, iniciaríamos con el pueblo asirio, ¿sí? Estos pueblos asirios fueron pueblos nómadas, ¿sí? Que se establecieron en la región de Mesopotamia, ¿sí? Ellos más o menos se establecieron en el año aproximadamente 2025 a 609 antes de Cristo. Este imperio tardó aproximadamente 1400 años, ¿sí? Su religión fue politeísta. Su lengua que ellos tenían era acadio sumerio, ¿sí? Fue un imperio muy enorme. Como imperio número 2 hablaríamos de los acadios. Los acadios también se posicionaron en el área de Mesopotamia, ¿sí? Ellos más o menos estuvieron en el 2334 al 2218, más o menos. Este imperio tardó 116 años, más o menos aproximadamente. Su religión era politeísta, ¿sí? Su lengua era acadia, ¿sí? El periodo más relevante de ellos fue cuando Sargón de Akkad los dirigió. ¿Quién era Sargón de Akkad? Sargón de Akkad fue el rey de los acadios, y si vemos su biografía de Sargón de Akkad, es exactamente a la biografía de Moisés, con la diferencia de que Sargón de Akkad vivió 1000 años antes de la época de Moisés. Por eso se cree que la Biblia ocupó ese relato de Sargón y lo implantó en la Biblia, y nada más le cambió el nombre de Moisés, ¿sí? Su religión también eran politeístas, ¿sí? Su lengua era acadia, ¿sí? Entonces nos vamos al tercer grupo. Ellos eran los amorreos, ¿sí? También eran grupos nómadas. Ellos también se posicionaron en el área central de Mesopotamia, ¿sí? Ellos más o menos habitaron en el 2004 al 1595 antes de Cristo. Ese imperio tardó más o menos 409 años. Su religión eran politeístas, ¿sí? Su lengua era morrea, ¿sí? A ellos los conquistaron los babilonios, los asirios, los hititas, los israelitas, los egipcios. Todos esos grupos, o sea, conquistaron a los amorreos. Entonces nos vamos al cuarto grupo, que son los babilonios. Ellos se posicionaron en el área de Babilonia, como ya sabemos, ¿sí? Más o menos el imperio babilonio se estableció en el 1792 a 1595 antes de Cristo, ¿sí? Ese imperio más o menos tardó 197 años. Su religión era politeísta. Si ustedes ven, casi todos tienen la misma religión. Su lengua de los babilonios era acadio sumerio, ¿sí? Su época más esplendorosa de ese imperio fue en la época que los dirigió su rey, que se llamaba Amurami, Amurabi, ¿sí? Este rey fue muy famoso por el famoso código Hammurabi, que es una estela que existe en el museo, se encuentra en el Museo de París, de Francia. El tamaño de la estela es de 2.4 metros por 65 de ancho y pesa más o menos 4 toneladas. Eso se encuentra en el museo, ¿sí? Esa es la historia más o menos de los babilonios, su religión politeísta, su, su lengua acadia sumeria, ¿sí? Fue un enorme imperio, ¿sí? De ahí nos vamos al quinto,
que serían los hebreos israelitas. Ellos más o menos gobernaron en la época de 1800 a 800 años, todo antes de Cristo, antes de Cristo. El esplendor más famoso de ellos fueron cuando gobernó el rey David y su hijo Salomón, ¿sí? A ellos llegaron los babilonios, los invadieron y se los exiliaron. O sea, lo que es el reino de Judá, a esa área llegaron los babilonios, los invadieron y se lo llevaron a Babilonia. O sea, como presos, pues. O sea, allá es que ellos vieron los famosos edificios que se le llamaban el Figurat, y se cree que cuando vinieron ellos se implantaron en la Biblia, o sea, la historia de la Torre de Babel. ¿Sí? Entonces, su lengua de ellos es monoteísta, su religión es judía. ¿Sí? De ahí nos vamos al sexto grupo, los fenicios. ¿Sí? Estos grupos más o menos vivieron en el año 1500 al 330 antes de Cristo. Este imperio tardó también 1170 años. Ya se puede imaginar el tiempo de que ellos gobernaron. Su religión era politeísta, sus lenguas son fenicias, ¿sí? O sea, ellos eran excelentes navegantes, ¿sí? Eran excelentes navegantes, ya que ellos se instalaron en la Fenicia antigua, que hoy lo conocemos como las costas del Líbano en la actualidad, ¿sí? Ellos fueron conquistados por los persas, o sea, conducido por Ciro el Grande. Estos eran otros grupos de otros pueblos, ¿sí? Sus ciudades más importantes fue Tiro, Sidón, Biblos. En la Biblia aparece la ciudad Biblos, ¿sí? Que parece mucho de esta pueblos. De ahí nos vamos a los arameos. Los arameos son famosos porque fue la lengua que habló Jesús de Nazaret. Eso fue una de las cosas que los hizo más importantes, ¿sí? Los arameos eran nómadas, ellos vivieron en el año 1200 al 800 antes de Cristo. Ese imperio tardó 400 años más o menos. Su religión era polisteísta, su lengua era aramea, ¿sí? Sus costumbres también eran similares a los otros grupos que he mencionado anteriormente, ¿sí? De ahí nos vamos al octavo grupo, que eran los árabes. Los árabes están desde el año 800 antes de Cristo a la época actual, ¿sí? Su lengua de ellos es el Islam, ¿sí? Su sistema de religión es monoteísta, ¿sí? Su religión es el Islam, ¿sí? Su lengua es árabe, ¿sí? Su lengua es el árabe. Su sistema de Dios es monoteísta. Y de ahí nos iríamos al último grupo, que serían los caldeos. Este otro grupo fue un inmenso grupo también. Ellos gobernaron del año 900 a 534 antes de Cristo. Ellos tardaron más o menos 361 años. Su religión de ellos eran politeístas, ¿sí? Su lengua era acadio y luego cambiaron a la lengua aramea. Como ven, estos son los grupos más o menos que comparten características lingüísticas, que hablan arameo, ¿sí? Hablan el arameo, hablan el árabe, hablan el hebreo, hablan el amorreo, hablan el fenicio, que a todas estas lenguas se le llama lenguas semíticas. Si alguien hiciera la pregunta, ¿quiénes son las lenguas semíticas? Mi respuesta sería, son las lenguas arameo, amorreo, árabe, hebrea. Todas esas es el conjunto de las lenguas semíticas. Por eso el objetivo de este video es pues engrupar más o menos qué pueblos eran y qué lenguas hablaban y qué características lingüísticas, o sea, compartían. Pues esto sería el fin del video. Nos vemos en un próximo video.
espero les guste, espero, o sea, soy nuevo en este tema, apenas me estoy adaptando, hay muchas cosas que debo de cambiar, pero pues ahí vamos. Les deseo que les haya gustado. Entonces nos despedimos. Bye bye.